El café se me enfrió en la taza cuando escuché esas palabras. Estaba sentado en el sofá de cuero desgastado del salón, el mismo que había comprado en un outlet de muebles hace 15 años, cuando aún creía que tener una casa en los suburbios de Phoenix era el máximo de mis aspiraciones. Afuera, el aire acondicionado de la unidad vecina zumbaba constantemente, mezclándose con el sonido distante del tráfico en la Interestatal 10. «Vete de mi casa», había dicho Marcus, mi hijo de 28 años, con esa sonrisa sarcástica que había perfeccionado desde la preparatoria. Lo dijo mientras se servía un smoothie verde en la licenciosa Vitamix que habíamos comprado en Costco, como si nada. Como si esta casa, este townhouse de 3 habitaciones en Aguatuque, fuera suyo por derecho divino y no el resultado de 30 años de turnos dobles en plantas de manufactura. Me quedé mirándolo. Marcus llevaba puesta una camiseta de Tesla, que costaba más de lo que yo ganaba en un día cuando llegué de Ohio en 1994. Sin nada más que una maleta y un sueño. Sus Jordan pisaban los pisos de madera que había instalado personalmente cada fin de semana durante meses, mientras él dormía hasta las 2 de la tarde después de una noche en algún club de Scottsdale. «¿Tu casa?», le pregunté, tratando de mantener la calma. La taza temblaba ligeramente en mi mano. El dolor en el abdomen se intensificó, pero lo ignoré como había aprendido a hacer las últimas semanas. «Sí, mi casa, o mejor dicho, nuestra casa, mía y de mamá. Ya es hora de que encuentres tu propio lugar, viejo. Además, Brittany y yo queremos nuestro espacio». Se rió, y ese sonido me atravesó como una cuchilla. «Hay apartamentos para seniors muy buenos en Mesa, más apropiados para tu situación». Brittany era su novia desde hace 2 años, una influencer de Instagram de Scottsdale que nunca había trabajado un día real en su vida. Hermosa, sin duda, pero con la misma mirada vacía que tenía Marcus cuando hablaba del futuro. Me levanté del sofá y caminé hasta la ventana panorámica. Desde ahí, se veía el desierto de Sonora, árido y dorado, bajo el sol implacable de Arizona. A lo lejos, las montañas South Mountain se alzaban como gigantes dormidos. Recordé cuando este lugar era solo cactus y tierra barata. Ahora los desarrollos inmobiliarios valían millones. «Marcus», le dije sin voltearme, «esta casa la compré trabajando en 3 empleos simultáneamente, limpiando oficinas de madrugada cuando tú aún necesitabas que te cambiara los pañales. La puse a tu nombre porque creí que la ibas a valorar, que ibas a cuidarla. Y la valoro, papá. Por eso no quiero verte aquí estancándote. Busca un lugar en Sun City, algo más tranquilo. A tu edad, necesitas relajarte». Ahí fue cuando algo se rompió definitivamente dentro de mí. No era solo la falta de respeto. Era la suma de todos los años pagándole la universidad de Nassau que abandonó, las vacaciones en Cabo que financié mientras él se quejaba de que el resort no tenía suficientes actividades, las veces que llegó borracho a las 4 de la mañana, y yo tuve que mentirle a su madre, diciendo que había llegado temprano. Pero también era algo más, el tiempo que me quedaba, la lección que necesitaba enseñarle antes de irme para siempre. «Está bien», le dije, y mi voz sonó extraña, como de otra persona. «Me voy». Marcus pareció sorprendido por un momento, como si hubiera esperado una pelea, pero enseguida sonrió de nuevo, esa sonrisa de superioridad que había aprendido de sus amigos ricos. «Genial, papá. Sabía que lo entenderías. Eres inteligente». Esa misma tarde subí a mi Honda Accord 2018, desde Penguin Surface, el que había comprado certificado después de vender la pick-up con la que trabajaba, y manejé hasta Russ Leon Sotheby's en Central Phoenix. Los conocía, porque habían manejado varias ventas en el complejo a lo largo de los años. Jennifer Walsh me recibió con esa amabilidad profesional que usan los agentes inmobiliarios de Phoenix. Blazer blanco, sonrisa perfecta, reloj que brillaba bajo las luces halógenas. «Señor Mitchell, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿Está pensando en hacer un downsize?» «No», le dije, «quiero comprar todo el complejo residencial». Se quedó mirándome como si le hubiera dicho que quería comprar el Gran Cañón. Después se rió, pero fue una risa incómoda. «Señor Mitchell, usted sabe que Desert Oaks no está en venta, ¿verdad? Es un complejo de 120 unidades, con un AKW establecido y propietarios que han vivido ahí durante años.
Todo está en venta, la interrumpí. Necesito que averigües quién es el desarrollador original, si hay deudas pendientes, hipotecas, lo que sea, y quiero una evaluación completa. Jennifer se acomodó en su silla ejecutiva. De repente, su actitud cambió. Quizás había algo en mi voz o en mis ojos que le hizo entender que hablaba en serio. Eso, va a tomar tiempo, señor Mitchell. Y dinero. Mucho dinero. Tiempo es lo que no tengo, le dije. Más para mí mismo que para ella. Pero en cuanto al dinero, saqué mi iPhone y le mostré la app de Wells Fargo. Los números en pantalla eran suficientes para comprar no uno, sino varios complejos como Desert Oaks. Porque eso era algo que Marcus nunca supo. Nunca supo de las patentes que había registrado durante mis años en Motorola, antes de que la empresa se desplomara. Nunca supo de las acciones de Apple que compré cuando nadie creía en una empresa de computadoras que hacía teléfonos. Nunca supo de los bienes raíces comerciales que había ido adquiriendo silenciosamente en el centro de Phoenix, cuando el área aún era considerada en desarrollo. Nunca supo que su padre, el trabajador de fábrica de Ohio, tenía más dinero que muchos de los padres de sus amigos de Paradise Valley. Jennifer casi se atraganta con su agua. Perrier cuando vio los números. Hazlo, le dije, y mantén esto confidencial. Lo que no le dije a Jennifer era que había otra razón para la urgencia. 3 días antes, mientras Marcus celebraba con Brittany el hecho de que me iba a independizar, yo había recibido una llamada que lo cambió todo. Resultó que Marcus había estado involucrado en algo que podría arruinar su vida para siempre. Estafa de criptomonedas. Había estado promocionando un esquema Ponzi a través de sus redes sociales, prometiendo retornos del 300% a inversores ingenuos. La SEC ya estaba investigando, y había víctimas que habían perdido sus ahorros de toda la vida. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que esto explote públicamente?, le había preguntado al detective. Weeks, no months, había respondido. Estamos tratando de construir un caso sólido antes de hacer arrestos. Ahí fue cuando supe que no solo estaba corriendo contra el reloj de mi enfermedad, sino también contra el tiempo antes de que la vida de Marcus se desmoronara completamente. Durante las siguientes 3 semanas, me mudé a un Extended Stay America en Tempe. Le dije a Marcus que había encontrado un lugar temporal mientras buscaba algo permanente. Él ni siquiera preguntó dónde estaba exactamente. Estaba demasiado ocupado planeando cómo iba a rediseñar su casa con Brittany. Jennifer trabajó como poseída. El complejo Desert Oaks, construido en 2001 bien, tenía algunos problemas menores, una hipoteca comercial del desarrollador original que estaba en default, varios propietarios con deudas de UEA durante la recesión de 2008, y la administración estaba en manos de una empresa que había sido demandada múltiples veces por mala gestión. El día que firmé los papeles en las oficinas de Stewart Title en Scottsdale, sentí una mezcla extraña de satisfacción y melancolía. Satisfacción, porque estaba a punto de darle a mi hijo la lección más cara y necesaria de su vida. Melancolía, porque sabía que podría ser la última lección que le daría. La operación fue compleja. Tuve que crear una LLC, Sonoran Holdings, para manejar la adquisición. Algunos propietarios vendieron inmediatamente cuando vieron la oferta en efectivo, 40% arriba del valor de mercado. Otros necesitaron más persuasión, pero el dinero y la paciencia pueden mover montañas en Arizona. En total, me llevó 2 meses y medio ser dueño de todo el complejo donde vivía mi hijo. Pero mientras tanto, la situación de Marcus se estaba deteriorando. El detective Rodríguez me mantenía informado extraoficialmente. La investigación estaba avanzando, y habían encontrado evidencia de que Marcus no era solo un promotor ingenuo, sino que conocía la naturaleza fraudulenta del esquema. Señor Mitchell, me dijo Rodríguez, durante una de nuestras reuniones secretas en un Denny's en Mesa, su hijo está en problemas serios. Estamos hablando de cargos federales. Esto va a ser front page news cuando lo arrestemos. ¿Cuánto tiempo más tengo? 2 weeks, tops. El primer cambio en Desert Oaks fue sutil. Contraté a una empresa de mantenimiento de lujo, una que trabajaba exclusivamente para resorts de 5 estrellas. De repente, las áreas comunes brillaban como espejos. Había paisajismo nuevo con plantas nativas,
y puse seguridad privada las 24 horas. Marcus comentó el cambio con entusiasmo durante una de nuestras cenas semanales en Mastros. No sabes, papá, cambiaron toda la administración del complejo. Ahora hay seguridad que parece sacada de un resort en Sedona, y las cuotas de Loa no subieron nada. No entiendo cómo lo hacen. Yo solo sonreí y seguí comiendo mi ribeye. El segundo cambio fue más dramático. Decidí renovar todo el complejo. Fachadas nuevas, sistema de aire acondicionado central, piscina olímpica nueva, gimnasio equipado con máquinas Technogym. El lugar se transformó en algo que parecía sacado de Architectural Digest. Pero el tercer cambio fue el que realmente disfruté. Un martes por la mañana, Marcus me llamó histérico. Papá, no vas a creer lo que pasó. Las cuotas de Loa se fueron por las nubes. Me llegó un aviso que dice que tengo que pagar $2,500 por mes. Tiene que ser un error. ¿2,500? Pregunté, fingiendo sorpresa. ¿No será que incluyeron alguna mejora especial? No sé. Dice que es por mejoras de capital y servicios premium. Voy a ir a reclamar a la administración ahora mismo. Lo que Marcus no sabía era que yo había autorizado una serie de mejoras en el complejo, instalación de paneles solares Tesla en cada unidad, sistema de seguridad biométrica de última generación, renovación completa de todas las unidades comunes, y la contratación de un servicio de concierge 24/7, todo muy lindo, todo muy necesario, y todo perfectamente legal según los reglamentos del agua que habían sido actualizados en una junta extraordinaria. También había implementado nuevas políticas. Cualquier ruido después de las 9 de la noche implicaba una multa de $500. Cualquier violación de las reglas de estacionamiento, otra multa. Cualquier falta de pago de cuotas EOA, intereses del 10% mensual. Durante los siguientes días, Marcus se volvió loco tratando de entender qué había pasado. Fue a la administración, llamó a todos los vecinos, y hasta contrató a un abogado de su fraternidad en Azú. Pero todo estaba en orden. Las mejoras habían sido votadas en una asamblea de EUEA extraordinaria, donde yo, como único dueño real, había votado a favor de todo. Y los aumentos eran completamente legales. Pero entonces pasó algo que no había anticipado. El miércoles por la noche, sonó mi teléfono. Era Rodríguez. Mitchell, tenemos un problema. Ella filtró información sobre la investigación. Su hijo sabe que estamos detrás de él. Mi sangre se heló. ¿Cómo lo sabe? No estamos seguros, pero esta mañana vació sus cuentas bancarias y canceló sus tarjetas de crédito. Y hay más. Creemos que está planeando huir del país. Esa noche no dormí. Marcus no respondía a mis llamadas, ni mis textos. La casa estaba a oscuras cuando pasé por ahí a las 2 de la mañana. Al día siguiente finalmente me contestó. ¿Dónde estás? En el yate en Camelback. Habitación 1247 Burr. ¿Puedes venir? Es urgente. Cuando llegué al hotel, Marcus se veía terrible. Ojeras profundas, la barba crecida, temblando ligeramente. No parecía el joven arrogante de siempre. Lo sé, le dije simplemente. Me miró con sorpresa. ¿Lo sabes? ¿Cómo? Marcus, ¿realmente creíste que podías estafar a cientos de personas y que nadie se daría cuenta? ¿Creíste que el FBI no investiga fraudes de criptomonedas? Se dejó caer en la cama del hotel como si le hubieran quitado todos los huesos. ¿Cuánto tiempo sabes? 3 semanas. 3 semanas. Y no me dijiste nada. ¿Qué te iba a decir, Marcus? Que paraste de estafar gente. Que te entregaras voluntariamente. Me habrías escuchado. Se quedó en silencio durante un momento largo. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a entregar? No, le dije, y vi sorpresa en sus ojos. Pero tampoco te voy a ayudar a huir. ¿Entonces qué? Me senté en la única silla de la habitación y lo miré directamente a los ojos. Marcus, tengo cáncer de páncreas. 6 meses, quizás 8. Su cara se descompuso completamente. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me voy a morir y que antes de irme necesito enseñarte cómo ser un hombre de verdad. Durante la siguiente hora le conté todo. La enfermedad, la compra del complejo, las cuotas altas. Todo había sido planeado para enseñarle una lección sobre responsabilidad y consecuencias. Todo este tiempo,
Todo fue porque te dije que te fueras de casa. No, le dije. Todo fue porque vi a mi hijo convertirse en alguien que no respeta nada ni a nadie. Alguien que toma atajos y lastima gente inocente para conseguir lo que quiere. Ahora, le dije, vas a hacer lo correcto por primera vez en tu vida. Vas a conseguir un buen abogado. Vas a cooperar con la investigación. Y vas a intentar devolver el dinero que robaste. No tengo dinero para un abogado. Gasté todo en cosas estúpidas. Yo te voy a pagar el abogado, le dije. Pero bajo mis condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, te entregas voluntariamente mañana. Segundo, confiesas todo y ayudas a recuperar el dinero de las víctimas. Tercero, aceptas cualquier sentencia que te den sin apelar. Cuarto, cuando salgas de prisión, trabajas para mí hasta que hayas pagado cada centavo de daños. Y si no acepto, entonces te desheredo completamente. No te pago el abogado, y te las arreglas solo. Se quedó mirando por la ventana del hotel. Afuera, las luces de Phoenix se extendían hasta el horizonte como una galaxia terrestre. ¿Cuánto tiempo crees que me van a dar? El abogado estimará mejor, pero probablemente entre 3 y 5 años. 5 años, murmuró. Para cuando salga tú, para cuando salgas, yo ya no voy a estar, pero vas a tener una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué me estás ayudando después de todo lo que he hecho? Porque eres mi hijo, le dije simplemente. Y porque espero que cuando salgas de prisión, seas el hombre que siempre supe que podía ser. Al día siguiente, acompañé a Marcus a las oficinas del FBI en Phoenix. Tenía el mejor abogado penalista de Arizona, cortesía mía, y estaba listo para confesar todo. Antes de entrar al edificio, me dio un abrazo, el primer abrazo real que habíamos compartido en años. Papá, me dijo, cuando salga, ¿vas a estar ahí? No, le dije honestamente. Pero las propiedades van a estar ahí, y vas a tener trabajo esperándote, y vas a tener la oportunidad de construir algo real, algo de lo que puedas estar orgulloso. Marcus fue sentenciado a 4 años, en una prisión federal mínima seguridad. Cooperó completamente con la investigación, y ayudó a recuperar el 60% del dinero robado. El juez tomó eso en cuenta para la sentencia. Yo duré 10 meses más de lo que habían pronosticado los doctores. El tiempo suficiente para ver que Marcus estaba tomando clases de contabilidad en prisión y que había empezado un programa de restitución para las víctimas. Antes de morir, actualicé mi testamento. Marcus heredaría todo, pero bajo un fideicomiso estricto. Solo podría acceder al dinero si mantenía un trabajo honesto durante 5 años consecutivos después de salir de prisión, y si completaba la restitución a todas las víctimas de su estafa. También le dejé una carta que solo podría leer cuando saliera de prisión. 4 años después, el día que Marcus salió de prisión, mi abogado le entregó la carta junto con las llaves de la oficina de Sonoran Holdings. Sus primeros clientes fueron algunos de los inversores que había estafado años antes, que ahora querían contratarlo para manejar sus propiedades, porque confiaban en alguien que había pagado por sus errores. Marcus nunca volvió a vivir en la casa de Desert Dogs. La vendió, y usó el dinero para crear un fondo de restitución adicional, para las víctimas que nunca habían recuperado su dinero. Se mudó a un apartamento modesto en Tempe y construyó su empresa de administración de propiedades desde cero. 5 años después de salir de prisión, se casó con Sara, una trabajadora social que había conocido durante su programa de servicio comunitario. En su boda, en lugar de un brindis tradicional, Marcus leyó una carta que me había escrito, pero que nunca pudo enviar. Papá, leyó con voz quebrada. Tardé 4 años en entender que comprar ese complejo no fue venganza, fue amor. El amor más duro y más real que alguien me ha dado jamás. Gracias por no permitir que siguiera siendo el hombre que era. Gracias por creer en el hombre que podía llegar a ser. En el lugar donde habría estado mi silla en la boda, Sara había puesto una foto mía y Marcus del día que se graduó de la preparatoria, cuando aún creía que el mundo le debía todo. Al lado de la foto, había una placa que decía: para el hombre que enseñó que el amor verdadero a veces duele, pero siempre transforma. Y aunque yo ya no estaba ahí para verlo,
De alguna manera supe que finalmente había logrado darle a mi hijo la lección más valiosa de todas, que nunca es demasiado tarde para cambiar, pero que el cambio real solo viene cuando estás dispuesto a enfrentar las consecuencias de quien has sido y trabajar duro para convertirte en quien quieres ser.